Hola, te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión. A inicios de esta semana, la gente de Plugin Alliance, Isotope, Native Instruments, Brainworks y SoundStack hicieron una alianza increíble, la cual han llamado Soundwhite. Básicamente, prometen crear la plataforma definitiva para todo productor musical y todo músico a nivel mundial, en donde vamos a encontrarnos con todas las herramientas más importantes para todo proceso relacionado con la producción y la postproducción musical. Y como fruto de esa alianza, esos desarrolladores decidieron compartir algunas de sus herramientas más significativas, algunos de sus productos más significativos. Nos obsequiaron el plugin que ves en pantalla, el Brainworks Focusrite Console SC, que es básicamente la emulación o recreación de la Focusrite Studio Console, la legendaria mesa de mezclas de la gente de Focusrite, ¿ok? Este plugin, como les menciono, emula o recrea la conocida consola Focusrite, la cual fue armada a partir de diseños de módulos de preamplificación, controles de dinámica y ecualizador de las líneas ISA, con diseños de nada más y menos que de Rupert Neve. Eso fue por allá en la década de los 80 y solo se construyeron 10 de esas consolas. Quizás algunos no fuimos los afortunados de tener acceso a alguna de ellas porque quizás ni siquiera habíamos nacido. Pero si hay alguno aquí afortunado, que deje su comentario y diga: yo tengo uno en la sala de mi casa, increíble. Pero para los demás, pues tenemos entonces la opción recreada virtual para acercarnos a ese color o a una aproximación bastante cercana de lo que fue la consola. Este plugin de Brainworks promete entonces concretamente emular el ecualizador ISA 110 y el módulo de dinámica ISA 130. Ese módulo incluía un compresor, un limitador, un expansor y una puerta. Todo esto se expande claramente con las opciones que permite el mundo digital, como modificaciones al diseño original y control de saturación por canal. Todo disponible en este plugin tipo Challenge Street. Aparte de eso, este plugin se beneficia de la tecnología TMT de Brainworks, que les permite entonces emular los 72 canales de la consola y nos permite a nosotros como usuarios elegir con libertad qué canales queremos usar o que el software lo haga de manera aleatoria, ¿ok? Vamos a mirar un poquito entonces su interfaz de usuario que tenemos en la misma y que podemos lograr. Lo primero es que podemos nosotros escalar un poco la interfaz del mismo. Desde acá, donde ves ese valor porcentual, podemos elegir un tamaño un poco más grande para visualizar mejor los controles. Tenemos aquí para activar o desactivar el plugin y tenemos en esta barra superior, en el header, tenemos para rehacer y deshacer ajustes. Tenemos 4 comparativas, 4 slots para tener 4 ajustes distintos y probarlos cuál funciona mejor con nuestro sonido. Podemos copiar ajustes entre los distintos estados, pegarlos claramente, resetear toda la configuración del plugin. Tenemos acá luego el control de Begin All para ajustar entonces un parámetro de voltaje general que podemos darle. Claramente eso nos va a dar mayor ganancia en los niveles percibidos, no solamente en la instancia del plugin en la que estemos, sino que si cargamos varias instancias del mismo, este valor entonces va a afectar a todos los plugins que tengamos cargados en las instancias. ¿Ok? Luego tenemos el THD, que es la distorsión armónica total también. Con eso usamos la distorsión armónica no solamente de este plugin, sino de todas las instancias que tengamos, porque se comparten estos parámetros. Tenemos luego el comportamiento en el campo estéreo. Por default es en estéreo, claramente, pero podemos trabajarlo en modo mid o en modo side, ¿ok? Luego tenemos la sección acá a la izquierda del compresor. Entonces tenemos los típicos controles. Tenemos el link con el cual podemos vincular los distintos canales izquierdo y derecho, y el compresor va a reaccionar de la misma manera para ambos canales, en este caso en una instancia estéreo. Luego tenemos aquí para activar o desactivar el compresor. Tenemos el umbral con el cual establecemos, como su nombre indica, el nivel de umbral en el cual el compresor va a comenzar a atenuar la señal según los ajustes de relación. Tenemos aquí este ratio, y el ratio nos habla básicamente de la relación a la que se comprime la señal por debajo del umbral que ya hemos establecido acá. Este umbral, hay que decir que cuando lo llevamos, por ejemplo, a valores totalmente hacia la derecha, va a actuar más como un limitador, ¿ok? Luego tenemos la liberación o release, con el cual controlamos el tiempo que necesita la señal para recuperarse de la compresión cuando cae por debajo del nivel de umbral que hayamos establecido. Ahora, si lo llevas completamente hacia la derecha, puedes ver que dice auto. El plugin en automático ajustará la liberación en función de las características del audio que estemos procesando, del comportamiento dinámico de ese audio. Luego tenemos aquí el control de gain para compensar ganancia de nuevo. Recordemos que cuando comprimimos tenemos una pérdida en los niveles y con este control volvemos a recuperar entonces un poco esa ganancia. Luego tenemos el ataque, con el cual ajustamos entonces o determinamos qué tan rápido se aplica la compresión una vez que el nivel de la señal de la fuente haya superado el umbral. Y luego tenemos aquí el mix, con el cual ajustamos la cantidad de señal que queremos procesar con el compresor. Entonces, si lo llevas al 50%, aplicarías procesamiento New York, ¿ok? Compresión paralela.
Debajo del mismo tenemos un de-esser, es decir, si utilizamos el plugin para procesar voces, podemos con esta sección controlar o eliminar la sibilancia, entonces en una parte vocal. Tenemos para jugar con la sensibilidad, es decir, controla la cantidad de énfasis que vamos a aplicar entonces a la sección y queremos controlar el efecto de sibilancia o el fenómeno de sibilancia. Tenemos aquí para usar la frecuencia desde la cual queremos que empiece a actuar. Y tenemos para activar claramente el de-esser. Desde acá puedes hacer una escucha de lo que estamos eliminando de esas frecuencias altas sibilantes. Y este LED va a encenderse pues en la medida que haya detección de esos momentos sibilantes en la interpretación vocal. Enfrente del compresor tenemos un gate. Desde acá lo activas o lo desactivas. De igual forma tenemos para trabajarlo en modo link. Y cuando está linkeado pues va a afectar ambos canales en el campo estéreo. Luego tenemos entonces para ajustar parámetros como el umbral. Tenemos aquí para colocar un ataque rápido, tenemos para afectar el rango. Con este rango determinamos entonces cuánta señal es atenuada cuando la puerta está cerrada. Tenemos aquí para activar el modo expansor, es decir, si no estás como con puerta o puerta, estás como un expansor. Tenemos para jugar aquí con el hold sostenido. Con eso controlamos entonces cuánto tiempo permanece la puerta abierta después de que la señal caiga entonces por debajo de lo que hayamos establecido en el umbral con el hold. Luego tenemos para trabajar con sidechain externo, para escuchar ese sidechain externo que estemos nosotros manipulando o trabajando, y tenemos la liberación entonces de la compuerta o del expansor. Luego en la parte inferior de la sección de dinámica nos encontramos con la sección de los filtros. Tenemos entonces en la parte central 3 interruptores de color rojo. Entonces tenemos para hacer filtrado claramente high pass, low pass, y tenemos mid band, un pasabanda paramétrico. Cuando lo presionas por primera vez, entonces tenemos encendido un color amarillo, por ejemplo en los 3. Puedo dejarlo así como lo estás viendo en este momento. Cuando está amarillo, entonces nos indica que el filtro está enviando la señal al sidechain del compresor. Cuando volvemos a pulsar, entonces vemos que se convierten los 3 en verde, lo que indica que el filtro se envía al sidechain de la compuerta. Cuando volvemos a presionar, entonces se iluminan amarillos y verdes, lo que indica entonces que el filtro se envía al sidechain del compresor y de la puerta al mismo tiempo. Y cuando lo presionamos una última vez, una cuarta vez, entonces se encienden los botones rojos y los pequeños pilotos se apagan. Eso lo que indica es que el filtro está en la ruta de la señal. Y para desactivar los filtros simplemente pues vuelves y los tocas y se convierten en off. Y enfrente tenemos entonces los dials para hacer cortes en frecuencias altas. Tenemos el low pass filter y el high pass filter para cortar esas frecuencias bajas, ¿ok? Luego tenemos acá entonces la sección de la cual controlamos entonces la ganancia máxima entonces del filtro con este parámetro que tenemos acá. Luego tenemos debajo del mismo para controlar la frecuencia central del filtro de pico, y tenemos este multiplicador, como su nombre indica, multiplica el rango de frecuencia que se muestra en el ecualizador, que es un ecualizador tipo campana. Lo puedes ver aquí el logo, y al hacer esa multiplicación claramente el rango va a aumentar. Entonces si estamos en un rango de 60 hasta 600, entonces si multiplicamos por 10 vamos a irnos de 600 hasta 6000 kHz. Puedes ver de hecho los valores ahí en pantalla. Y la sección de filtrado continúa en esa parte de acá superior. Entonces tenemos para activar acá el low pass filter y un high pass filter. Desde aquí claramente ajustas entonces la frecuencia de corte de los pasabajos y la frecuencia de corte de los pasoaltos. Y tenemos aquí enfrente unos divisores y un multiplicador. Entonces el primero, que es un divisor, va a cambiar el rango frecuencial entonces del primer parámetro. Entonces pueden ver ustedes aquí lo siguiente. Desactivarlo y arrancamos entonces en 20.000 Hz, que sería el final de la banda, hasta el principio, que tendríamos acá 3900. Voy a dividir y ya no tendríamos 3900 sino 1300, al máximo sería 6700 kHz. Y cuando multiplicamos entonces por default tenemos que arrancamos acá en 330 Hz y máximo 20 Hz. Pero cuando multiplicamos entonces vamos a irnos desde 990 hasta 60 Hz, ¿ok? Luego debajo del mismo nos encontramos las bandas del ecualizador. Tenemos entonces las frecuencias medias. Desde aquí ajustamos entonces el realce o el recorte. Desde aquí activas entonces claramente el uso de esta sección. Tenemos aquí para aplicar un multiplicador también. Ajustamos el ancho del filtro, el Q básicamente. Y con eso tenemos para elegir la frecuencia que estaríamos arrancando en 600 Hz hasta 6000. Si multiplicas, irías desde 1800 hasta 18000. Y en la parte inferior tenemos las frecuencias medias bajas.
Entonces acá activamos la banda y tenemos para realzar o recortar entonces y ajustamos el ancho de banda y tenemos que vamos desde 40 Hz hasta los 400. Si multiplicamos por 3, entonces iríamos desde 120 hasta los 1200 kHz. Luego nos vamos a la sección que tenemos enfrente y tenemos acá las frecuencias altas. Entonces HF, frecuencias altas. Ajustamos el realce o el corte. Entonces aquí activas la banda y eliges obviamente la frecuencia que quieres afectar, tanto realzar como acortar. Eso es básicamente un shelving, ¿ok? Filtro shelving. Y tenemos las frecuencias bajas también para activar o desactivar, corte o realce. Eliges la banda. Y tenemos aquí el EQ Pops, con el cual determinamos la posición del módulo de ecualización, incluido claramente los filtros High Pass y Low Pass. Cuando está desactivado, como en este momento, el ecualizador y los filtros están detrás de la dinámica, que es la configuración por default entonces en la consola. Cuando lo activas, pues evidentemente entonces se van a poner por delante la ecualización, por delante de la dinámica. Y tenemos el último All EQ, con el cual activamos o desactivamos todas las bandas de la ecualización. Puedes ver allí entonces. Y tenemos luego esta sección de la parte superior derecha. Tenemos el in-gain, con el cual ajustamos claramente los niveles de entrada al plugin. En el momento que subas los niveles de entrada, pues vas a tener un efecto en la sección de dinámica, así que tendrás que reajustar claramente los parámetros del compresor y la compuerta si la estás usando. Tenemos el B-Gain, con el cual ajustamos o simulamos el nivel de ruido que estaba presente en los circuitos analógicos. Con eso entonces puedes simular ese tipo de proceso. Por acá hay lo que se llama THD. Puedes girar esta pequeña perillita, eso es más bien como un pequeño tornillito, con el cual añadimos entonces color de saturación al sonido. Por acá tenemos para hacer inversión de fase y para mutear entonces la acción o el accionar del plugin. Luego viene entonces el TMT, que es esa tecnología que usa la gente de Brainworks para emular entonces los 72 canales de la consola original. Con esto podemos cambiar entre esos 72 canales. Puedes hacerlo claramente de forma manual, pero también puedes hacerlo de forma aleatoria. Entonces, si presionamos Random, vas a ver cómo los canales van a cambiar de forma aleatoria. Y por acá hay un botón que se llama modo estéreo. Ese es un modo en donde cuando trabajamos con TMT, si estamos en analógico como es en este instante, entonces vamos a tener dos canales distintos. Puedes ver que yo cambio y vamos a tener dos canales distintos, 58, 59, etc. Pero si me voy al modo digital, entonces voy a tener dos canales iguales, ¿ok? En este caso puedes ver allí los valores de los canales. Recordemos que estos parámetros o este parámetro solamente va a estar disponible en instancias estéreo. Cuando lo apliques en una señal monofónica, el stereo mode pues obviamente no va a estar. Tú me dirás cuál es la diferencia sustancial aparte de los cambios de canal. Si cuando estamos en el modo analógico hay pequeñas diferencias inherentes entre lo modelado, entonces con esto lo vamos a percibir. Entre los componentes en cada canal izquierdo y canal derecho van a producir un sonido analógico distinto y bastante agradable. Dicen ellos que es como si estuviéramos trabajando entre dos canales adyacentes en una consola real, ¿ok? Cuando te vas al modo digital, el estéreo, tanto el canal izquierdo como el derecho, serán idénticos en el circuito. Entonces van a proporcionar un teóricamente perfecto sonido estéreo digital, ¿ok? Y con respecto a estos dos botones Random Channel, es lo siguiente. Uno es simplemente para cuando estás trabajando, digamos, en una única instancia, con una única instancia del plugin en una mezcla, digamos que solamente tengo ese plugin en mi proyecto. Entonces, cuando presiono esto, pues me va a generar canales, como puedes ver, si estoy digital iguales o si muy analógico, pues distintos. Pero el All es para aquellos casos en donde tengas varias instancias del plugin, es decir, quizás lo insertaste en un sonido de guitarra, luego en las voces, baterías, qué sé yo, y quieres que cada instancia del plugin tenga canales TMT distintos. Entonces, al presionar All, van a cambiar y no se van a repetir. Es decir, si en la guitarra está el 28 y el 29, en la batería no van a estar nunca el 28 y el 29, podrían estar el 30 y el 31, y en el bajo el 32 y el 33, y así sucesivamente, y no se van a repetir. Así que esa vendría a ser la utilidad que cumplen estos dos botones. Y tenemos este Grand Fader, con el cual usamos, pues obviamente, los niveles. Y eso es básicamente lo que tenemos a disposición. Claramente hay preset de usuarios en la parte superior. Tenemos unos cuantos para empezar a trabajar con el mismo sobre sonidos de bajo, baterías, drums. Tenemos los kits, tenemos para caja, tenemos para guitarras, en fin, voces. Así que pueden ser un buen punto de partida para aquellos que les gusta arrancar con un preset. En mi caso yo creé ya uno para voces, se llama Voz HSP. Realmente ese plugin da un color distinto a los sonidos que pasemos por el mismo. Vamos a pasar a probarlo entonces. Y tengo como referencia lo siguiente. Voy a apagar el plugin y vamos a escuchar lo que tengo como referencia. Una pequeña mezcla. Activo el plugin. Vamos a empezar a jugar con algunos parámetros, por ejemplo el compresor.
sin. Escucha el cambio. Quiero que escuches el bajo, como se viene al frente, pero con una solidez y una cosa increíble, un carácter increíble. Y toda la mezcla se viene al frente, pero escucha específicamente el bajo sin el compresor. Todos los sonidos tienen como mayor presencia, es increíble. Solamente estoy manipulando el compresor, ya tenemos esa presencia increíble en nuestro sonido. Claramente no voy a usar aquel deezer, en este caso sería para un sonido con vocales, aunque para que mires más o menos cómo sería el funcionamiento, usamos la sensibilidad tipo deezer, o si lo vas a utilizar de forma externa con sidechain, te vas entonces hacia la derecha, ¿ok? En este caso vamos a utilizarlo como deezer. Está actuando y aquí estaremos escuchando la frecuencia allí. Y quitaría ese brillo excesivo. En una voz claramente vas a lograr entonces tamizar un poquito entonces las frecuencias altas que a veces se vuelven canzonas, que a veces se vuelven teladrantes en una voz. Luego nos encontramos entonces con los filtros, vamos a jugar un poco con los filtros, vamos entonces a colocarlos todos en modo audio y escuchamos entonces qué hacen con nuestro audio. Y eso es básicamente, amigos, nuestro BrainWorks Focusrite Console SC, un plugin que debes probar tú mismo. Recuerda que va a ser de forma gratuita por algún tiempo limitado, así que si no has ido por él, es el momento de que corras por esa increíble herramienta. Si ya lo tienes, es el momento de empezarlo a utilizar en todas tus producciones, porque va a cambiar la manera como mezclas y hasta como masterizas. Tu audio va a adquirir un carácter realmente impresionante. Es un plugin que vale la pena realmente tener. Con esto cierro, amigos, esta revisión. Si la información compartida en algún grado te fue de utilidad, te invito para que apoyes este canal, este proyecto de Hone Studios a través de tu donativo, a través de PayPal. No importa el monto, siempre será bienvenido. Y si al momento no tienes cómo aportar, lo puedes hacer después. Por ahorita, regálanos un like, comenta el vídeo, compártelo para que más gente conozca esa herramienta. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando suba una nueva revisión y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones. Hasta pronto y bendiciones para vos.